Hermanos, si me acompañan a considerar una porción de la palabra que está en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, hay una parábola del Señor Jesucristo que Él nos dejó y por medio de la cual nosotros podemos comprender un poco lo que el Señor ha hecho también en su misericordia por nosotros. Amén. Y quería que la pudiéramos hoy recordar y meditar un poco juntos en estos versículos. En el capítulo 10 de Lucas, podemos leer desde el verso 30. Es esa parábola que los hermanos seguramente conocen muy bien, que es la parábola del buen samaritano, ¿no? Dice el verso 30 de Lucas 10: respondiendo Jesús dijo. Esta parábola que el Señor va a comenzar a decirnos acá es una respuesta a una pregunta que un hombre le hizo, ¿no? Y la pregunta de este hombre era ¿qué podía hacer él para poder obtener la vida eterna? Y el Señor comienza entonces a responder a esa pregunta, o continúa más bien respondiendo a esa pregunta, porque el Señor ya le había respondido algunas cosas, porque entendía un poco el corazón con el que este hombre hacía esta pregunta para el Señor. Él era como leímos ahí en el verso 25, él era un intérprete de la ley. Y había procurado, como él mismo se lo decía ahí al Señor, había procurado durante toda su vida pues conocer la ley del Señor y tratar de cumplirla, tratar de obedecerla. Pero a pesar de que él en su conocimiento había estudiado durante toda su vida esa ley que el Señor había dejado y había incluso tratado de cumplirla, él seguía sintiendo que eso que él esperaba, que él necesitaba encontrar, todavía no lo poseía. Y todavía tenía que preguntarle entonces al Señor: Señor, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Porque a pesar de que conozco la ley e incluso se la enseño a otros, la interpreto para que otros puedan seguirla y otros me buscan para que puedan recibir consejo de esa ley, aún así yo siento que todavía no obtengo lo que verdaderamente necesito, que es la vida eterna de Dios. Y entonces, por cuanto este hombre le pregunta esto al Señor, en el sentido de que él piensa que él todavía puede hacer algo para obtener esa vida eterna, entonces el Señor tiene que empezar a contestarle de esta manera. Y entonces le dice esta parábola, que como bien sabemos, pues el propósito de las parábolas, más allá de la historia que el Señor cuenta en sí mismo, es para podernos transmitir la enseñanza más profunda del Señor, ¿ven? Lo que el Señor quiere entregarnos con este mensaje. Entonces el Señor respondiendo, como dice acá, respondiendo Jesús a este hombre, a este intérprete de la ley, el cual todavía pensaba que él podía hacer algo por sus propios méritos para obtener esa vida, le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Entonces comienza el Señor a mostrarle la condición de este hombre, y esta condición nos representa a todo lo que es nuestra condición humana, ¿no? Este hombre nos representa a cada uno de nosotros y representa a este hombre que le hizo la pregunta al Señor Jesús de qué podía hacer él para obtener la vida. Y el Señor entonces comienza a contarle esta historia y comienza entonces a decirle que este hombre, en esta parábola, era un hombre que descendía desde Jerusalén a Jericó. Nosotros sabemos que Jerusalén representa la ciudad de Dios. Jerusalén representa el lugar donde Dios permitió que fuera establecido hasta ese entonces también el templo en el cual su presencia moraba. Y el propósito que Dios tenía con el hombre desde el principio era justamente que el hombre estuviese cerca de él, cerca a su morada, en su presencia. De hecho, el propósito de Dios con el hombre culmina ya en Apocalipsis. Cuando lo vemos allá en Apocalipsis, pues el Señor nos presenta la nueva Jerusalén, donde esa nueva Jerusalén contiene toda su gloria, expresa toda la gloria de Dios, y en donde eternamente
podremos morar en la presencia de Dios, cumpliendo el Señor ese propósito eterno que Él tenía con el hombre, de que el hombre disfrutara de su presencia, de su comunión, y que expresara y fuera participante también y conociera su gloria. Entonces, esta Jerusalén terrenal representa también esa presencia, ese lugar en donde Dios quiere que el hombre esté permanentemente, donde Dios quiere que el hombre permanezca. El hombre fue creado para estar en la presencia de Dios. El hombre debía haber permanecido en Jerusalén, ¿amén? En esa Jerusalén celestial, y el propósito de Dios justamente se cumple cuando exista esa comunión perfecta y gloriosa en la nueva Jerusalén de Dios con el hombre. Amén. Entonces dice que este hombre iba descendiendo de Jerusalén a Jericó, y esto ya nos muestra una condición de decadencia del hombre. ¿Amén? Este hombre iba descendiendo desde el lugar en el que Dios quería que él estuviera, desde su presencia, iba descendiendo del lugar donde moraba la presencia de Dios, iba descendiendo hacia Jericó. Jericó, como bien sabemos nosotros, pues es una de las ciudades más apartadas del pueblo de Israel. Fue la primera ciudad que lograron los israelitas tomar cuando el Señor empezó a darles la tierra prometida. Fue la primera ciudad que el pueblo de Israel logró tomar en posesión. Y eso nos muestra entonces que ese estado de decadencia del hombre, de la presencia de Dios, apartándose de la presencia de Dios, apartándose del lugar de la morada de Dios, es un lugar de decadencia. El hombre comienza a decaer conforme va alejándose de la presencia, va apartándose del lugar en el que Dios quiere que esté, que es delante de él, y prestando atención y morando juntamente con él. Amén. Entonces este hombre iba descendiendo, salió de ese lugar de la presencia de Dios hacia Jericó, y eso es nuestra condición, ¿no? Cada vez que nosotros, y desde el principio cuando el hombre cayó en Adán, que fue apartado de la presencia de Dios, eso marcó la tragedia de toda la humanidad. Y aún para nosotros, en nuestra experiencia cristiana, aún teniendo al Señor con nosotros, cada vez que nosotros nos apartamos, nos alejamos de la presencia del Señor, de esa comunión íntima con Él, de esa intimidad con el Señor, pues nuestra condición comienza a ser una condición en decadencia. ¿Amén? Y el enemigo justamente está esperando eso. El enemigo quiere que nosotros nos apartemos de este lugar, porque él sabe que si él logra apartarnos de la comunión con nuestro Señor, entonces seremos presa fácil para caer en sus garras. ¿Amén? Y hacernos el daño que él quiere verdaderamente hacer en nuestras vidas, como vamos a seguir viendo acá. Entonces sigue diciendo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y entonces aquí está esa terrible condición que tiene el hombre en su humanidad, ¿no? Aparecen estos ladrones que tipifican la obra que el enemigo de Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿no? Cuando el hombre decidió apartarse de Dios, alejarse de Dios, entonces el enemigo pudo cumplir completamente su propósito, el propósito que él tenía verdaderamente para el hombre, ¿amén? Que era despojarlo de todo lo que Dios quería darle, de todo lo que el Señor quería entregar al hombre, de todo lo que Dios quería compartir con el hombre en su presencia. Entonces el enemigo viene y quiere robar y despojarnos de todo lo que el Señor en su gracia ha querido entregarnos. Esa es la obra del enemigo, esa es la obra de Satanás. Satanás siempre va a querer buscar la manera de despojarnos y de robarnos todo lo que Dios ha querido darnos, todo lo que Dios ha querido en su misericordia, en su riqueza, entregarnos. ¿Amén? Y esa es la obra del enemigo, despojarnos. Dios quería que el hombre tuviese una vida plena con Él, que disfrutara de su gracia, de su paz, de su amor, que le contemplara y le conociera por la eternidad. Pero el enemigo ha venido y ha querido robar al hombre para sí, ha querido despojar al hombre y por último, como dice aquí, matarlo, quitarlo, apartarlo de la vida que Dios tiene para él. Y esta es, hermanos, una lucha constante en nuestro caminar. Nosotros
sabemos el propósito que Dios tiene con nosotros, todo lo que Dios quiere entregarnos, pero el enemigo también quiere venir y robarnos, quiere venir y despojarnos de todo lo que el Señor nos da. Y nosotros debemos ser conscientes de esa lucha y de esa batalla que hay diariamente en nuestra vida. Hermanos, el enemigo de Dios está constantemente buscando la manera, la forma de apartarnos de la presencia de Dios. Y una vez haciendo esto, despojarnos de todo lo que tenemos. Hermanos, el enemigo quiere robar nuestra paz, el enemigo quiere robar nuestra alegría, nuestro gozo. Y busca por todos los medios quitarnos eso que el Señor nos ha dado. ¿Amén? El enemigo quiere que dudemos del amor de Dios. Si el enemigo nos ha dado una familia, el enemigo va a hacer todo lo que esté a su alcance para querer venir y destrozarla y acabarla, porque eso es lo que el enemigo quiere hacer con lo que Dios nos ha dado, despojarnos, herirnos, quitarnos todo lo que Dios nos da. Amén. Entonces, cualquier bendición que haya puesto el Señor en nuestra vida, aún la comunión misma de la iglesia, si el enemigo detecta y percibe que Dios está fortaleciendo nuestra comunión, el enemigo va a querer venir con toda su furia que eso sea roto. Amén. El enemigo quiere robar nuestra paz, quiere robar todo lo que el Señor quiere entregarnos. Amén. Quiere robar la revelación que Dios quiere darnos en medio de su iglesia. Amén. El enemigo quiere robar el depósito que Dios ha podido entregar en medio de su casa. El enemigo verdaderamente quiere acabar con nuestra vida. Esa es la realidad de lo que Satanás quiere hacer. Y para eso entonces nos pone en tentaciones, nos hace trampas, nos provoca. Amén. Nos pone situaciones en las cuales nosotros tenemos que poder detectarlas y rechazarlas en el nombre del Señor para no aceptar lo que el enemigo quiere hacer con nosotros, ¿no? Fíjense que el Señor Jesús ahí en el Evangelio de Juan hablaba que justamente eso era lo que el enemigo venía a hacer. En Juan capítulo 10 también el Señor hablaba acerca de esto. Juan capítulo 10, versículo 7, dice así: Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. O sea, que nosotros que somos ovejas del Señor tenemos que estar atentos para saber discernir la voz del Señor. Amén. Y discernir la voz de lo que no proviene del Señor para rechazarlo. Dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esto es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Traernos a su descanso, a su reposo, a su bendición. Luego dice el verso 10: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, ¿no? Esa es la obra del enemigo de Dios. Él quiere hacer esto en nuestras vidas, ¿no? Y entonces esa es nuestra condición humana. Vamos a seguir ahora un poquito más adelante ahí en Lucas 10 y volvemos nuevamente ahí a Juan para ver la correspondencia de lo que continúa diciendo ahí el Señor. Entonces la obra del enemigo fue justamente eso: apartar al hombre de lo que Dios quería entregarle y apartarlo entonces de la vida de Dios, ¿no? La muerte es justamente eso. La muerte es el apartamiento de la vida de Dios, ¿no? La vida eterna de Dios el hombre debía ser sostenido, debería ser sustentado por participar y por aceptar esa vida que Dios le estaba ofreciendo, el compartir la vida de Dios en su ser. Para eso el hombre fue creado, para que fuera depositario de esa vida que Dios quería compartir con él, ¿no? Y al hombre no aceptar ese plan, al enemigo robar al hombre de la presencia y de la gloria de Dios, entonces el hombre sin esa vida es un hombre en muerte. Amén. Esa es la condición humana. Y eso era lo que el Señor Jesús tenía primero que hacerle ver a este hombre, ¿no? Que él estaba en una condición de muerte, que él estaba en una condición de mortandad y que verdaderamente lo que él necesitaba era la vida eterna de Dios en él. Amén. Y eso es lo que nosotros verdaderamente y todo hombre necesita, poder conocer y sostenerse por la vida de Dios. Dice entonces ahí, continuando un poquito, dice: se fueron dejándole medio muerto. Verso 31.
Aconteció entonces que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Entonces aquí nos dice el Señor que un sacerdote, que como bien sabemos los sacerdotes pues eran todos los que estaban sirviendo en la casa de Dios, los que cumplían todos los ritos, si podemos llamarlos así, religiosamente, que se habían establecido en medio de la casa de Dios, ¿no? Pero los sacerdotes acá representan entonces la religiosidad, la religión, ¿no? Entonces dice que este sacerdote pasó y vio a este hombre que estaba tendido, medio muerto, despojado de todo lo que tenía y en condición de muerte, pero dice que viéndole pasó de largo, ¿no? Y eso nos muestra, el Señor quiere mostrar con eso de que esa religiosidad que representa este sacerdote, la religión, no puede ayudar al hombre en su condición caída y perdida en la que él está. El hombre ha intentado de diversas maneras, como intentaba este hombre que le hizo esta pregunta al Señor Jesús, de encontrar la manera de salir de su condición. Y muchas veces recurre a la religiosidad, pensando que por medio de actos religiosos él puede llegar a superar la condición que está en él, ¿no? Piensa que quizás haciendo algunos actos de piedad o asistiendo a determinados cultos o siguiendo algún tipo de religión o algún tipo de filosofía, él va a poder salir de la condición en la que se encuentra. Pero en este pasaje que vemos acá, que este sacerdote tuvo que seguir de largo, demuestra que no tenía cómo ayudar al hombre en esta condición. Lo vio en una condición tal que él mismo no sabía qué ofrecerle, no tenía qué ofrecerle para ayudarlo. Entonces este sacerdote tuvo que seguir de largo, ¿no? Y por hoy nosotros mismos debemos cuidarnos de esta condición, ¿no? De no pensar que lo que nosotros necesitamos para salir de la condición de muerte que hay en nosotros por causa del pecado, es seguir una serie de actos religiosos por medio de los cuales podamos justificarnos o mejorar nuestra condición delante de Dios. Ciertamente Dios quiere que nosotros podamos ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Pero todo lo que nosotros hagamos en medio de la casa de Dios, en medio de nuestro servicio, todo lo que nosotros podamos ofrecer a Dios, no es lo que nos va a nosotros a sacar verdaderamente de nuestra condición, ¿no? A veces todavía tenemos ese tipo de pensamientos, ¿no? Pensamos que quizás si nosotros cumplimos una serie de ritos o de ordenanzas, pues eso va a ayudar a que nosotros salgamos de nuestra condición caída y perdida delante de Dios, ¿no? A veces podemos pensar que el asistir, por ejemplo, a las reuniones con los hermanos es un acto de religiosidad para que Dios me perdone lo que haya podido yo haber hecho mal durante el resto de la semana, ¿no? O pensamos que por quizás cumplir algún ministerio, eso me hace más digno delante de Dios, ¿no? O hago cosas que sé que son pecado delante de Dios, pero trato de cobijarlas con otros actos más piadosos, como salir a evangelizar o leer un poco la palabra de Dios, ¿no? Eso en cuanto a lo que nosotros podemos hacer. Hay muchas personas que están todavía mucho más perdidas y piensan que haciendo sacrificios, subiendo de rodillas o pagando unas promesas o encendiendo una vela delante de algún cuadro, esos tipos de actos religiosos van a poder ayudarlos a presentarse delante de Dios o a obtener favores de Dios para que Él lo ayude en su condición. ¿Amén? Pero la religiosidad no atiende, no puede ayudar, no puede soportar, no puede proveer lo que nosotros necesitamos verdaderamente en nuestra vida. Amén. Así como este sacerdote no podía ofrecerle a este hombre moribundo la ayuda que él necesitaba. ¿Amén? Entonces este sacerdote representa todo lo que nosotros pudiéramos querer llegar a ofrecerle a Dios en contraposición de nuestros pecados. ¿Amén? Pero hay solamente una cosa que el Señor acepta en nuestra condición caída, ¿amén? Y es la obra que su Hijo ha hecho por nosotros. Es todo lo que nosotros necesitamos y es todo lo que nosotros verdaderamente podemos llegar a necesitar para salir de nuestra condición caída y perdida delante de Dios. Amén.
Entonces, como vamos a ver aquí un poquito más adelante. Luego dice también el verso 32, asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Y este levita, pues como sabemos, la tribu de Leví le fue dado también el servicio en medio de la casa de Dios, y era a quienes Dios les confiaba justamente sus leyes, la interpretación de la ley. Entonces estos levitas de alguna forma podríamos pensar, interpretar que representan a los que conocían la ley, o sea, representa el legalismo, ¿amén? La justicia propia, lo que nosotros podemos hacer, el creer que nosotros mismos en nuestras propias fuerzas podemos llegar a salir de la condición caída en la que nosotros nos encontramos delante de Dios. ¿Amén? Entonces, el legalismo nos enseñaría que nosotros podemos llegar a cumplir lo que necesitamos para salir de nuestra condición, ¿no? Y esto fue lo que Dios quiso evidenciar en el hombre justamente al darnos la ley. El Señor nos dio la ley, le dio la ley al hombre caído para que él se diera cuenta de su estado y de su condición de muerte, de que él por sus propias fuerzas no podría cumplir los requisitos de la justicia y de la santidad de Dios. ¿Amén? De que el estado que Dios le proponía a él para estar, que está evidenciado en todas esas ordenanzas que Dios le da al hombre por medio de la ley, son incumplibles al hombre caído y perdido. Dios no dio la ley al hombre para que el hombre fuese justificado por ella, sino para que el hombre fuera consciente de cuán insuficiente es su propio esfuerzo, de cuán difícil es la situación en la que el hombre verdaderamente se encuentra. ¿Amén? Entonces, la ley le demuestra al hombre de que el hombre está en una condición de perdición, de pecado y de impotencia delante de Dios, de que verdaderamente el hombre está en una condición de muerte. Amén. Y que no puede hacer nada de sus propias fuerzas para poder cumplir, para poder vivir como Dios espera que el hombre viva. Amén. Entonces, el legalismo tampoco puede ayudar al hombre a sacarlo de su condición. El legalismo le muestra al hombre, solamente le puede mostrar su impotencia. La ley le muestra la impotencia y la verdadera condición que está en el hombre. Pero nunca la ley puede ser usada para podernos presentar a nosotros mismos, como justos delante de Dios por cumplirla. ¿Amén? Entonces, ese es el legalismo, representa el legalismo que tampoco puede acercarse hasta este hombre que está en mortandad y darle lo que él necesita para salir de esa condición. ¿Amén? A veces, hermanos, muchas veces nosotros pensamos que lo que nosotros necesitamos para cambiar nuestra vida es solamente un par de buenos consejos, que si a nosotros alguien nos aconsejara correctamente, nosotros podríamos salir de la condición en la que nosotros nos encontramos, ¿no? O dejar aquello que todavía nos acusa en nuestra conciencia, ¿no? Cualquier pecado con el cual nosotros no hemos podido todavía lidiar, pensamos que quizás solo si alguien nos da el consejo correcto de lo que debemos hacer, entonces nosotros podríamos salir de esa condición, ¿no? Pero a veces nosotros sabemos que hemos recibido a veces consejos sabios, pero la dificultad a veces no está en que nosotros recibamos los consejos. La dificultad está en nuestra condición y en nuestra impotencia para poder cumplir con aquello que se nos aconseja, ¿no? Alguna vez un hermano estaba delante de una situación de un par de esposos que estaban a punto de divorciarse, porque habían pasado cosas entre ellos difíciles, verdaderamente difíciles, y cada uno ponía sus quejas hacia la otra persona de las cosas que había hecho mal. Y era evidente, digamos, que después de ver la situación, que la única forma en que eso se podría ser reparado, la única forma en que podía restituirse nuevamente la relación que había entre estas personas, pues era el perdón, que cada uno decidiera poder perdonar todas las ofensas y todo lo que se había hecho mal de la otra persona. Y esa era la solución, ¿no? Claro, el consejo era justamente ese: perdónense, ¿no? Tenían que perdonarse. Pero la dificultad no estaba en entender ese consejo. Ellos mismos ya sabían que la única solución que tenían era perdonarse,
porque no había cómo reparar lo que se había hecho. La única solución era perdonarse. El problema no estaba en recibir el consejo de que tenían que perdonarse, aunque ciertamente el consejo era sabio y era bueno. La dificultad, y que ellos mismos reconocían, era la impotencia que había en ellos para poder perdonar, ¿no? Y eso es lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Eso es lo que el hombre no puede hacer por sus propias fuerzas, ¿no? Si este levita que iba pasando por ese camino se hubiera acercado un poco más a este hombre, desde su posición, digamos, de legalismo, le hubiera dicho a este hombre: tú estás en esa condición, párate, levántate, limpia tus heridas, esfuérzate y levántate y toma nuevamente tus posesiones, y ve y busca a los ladrones y toma lo que te quitaron, ¿no? Sí, pero no has tenido en cuenta la condición que tiene este hombre, ¿no? Que está en una condición de muerte, y que las heridas que él tiene en su cuerpo no le permiten hacer eso que tú le estás exigiendo que haga, ¿no? Sino por el contrario, el hablarle de esa manera, por el contrario, le acusa en su condición, ¿no? Y lo hace todavía más miserable. Entonces, el legalismo, ni la religiosidad, ni nuestros actos piadosos, ni el creer que por nuestras propias fuerzas podemos salir de nuestra condición, es lo que nosotros necesitamos como provisión para poder volver a la posición en que Dios quiere tenernos. ¿Amén? Entonces, continúa ahí diciendo: asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Verso 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Entonces, este samaritano que finalmente se acercó hasta este hombre y fue movido a misericordia, ¿no? Y nosotros recordamos bien estos pasajes en los que dice: pero Dios, por su gran amor con que nos amó, ¿no? Estando aún nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Nos dice ahí en Efesios. Le damos ese pasaje para recordarlo y poder identificar cómo este hombre se corresponde, este samaritano, este buen samaritano se corresponde con la obra del Hijo de Dios en nuestras vidas. En el libro de Efesios, en el capítulo 2. Efesios 2, verso 1. Y Él, nadie más que Él, amén. No un consejo, no una religiosidad, no un acto que nosotros pudiéramos haber hecho, amén. Él os dio vida a vosotros. Y esto es lo que el hombre necesitaba, amén, porque el hombre fue llevado a una condición de muerte. Esto es lo que nosotros necesitamos, porque nosotros estamos en una condición de mortandad. Esto es lo que nosotros más necesitamos. Lo que el hombre necesita para resolver su situación es volver a tener vida, la vida de Dios, amén, de la cual fue despojado. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y gloria al Señor, porque Él dice: Él nos dio, amén. Es eso que el Señor nos da, es un regalo, porque Dios conoce nuestra condición y Él tiene misericordia de nosotros, porque Él sí conoce nuestra verdadera condición. Él sabe que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aquí no dice que Él nos dio vida cuando nosotros mejoramos un poco nuestra condición, no. Este samaritano se acercó a este hombre y no le pidió ni siquiera que se levantara de su lugar para subirse a su cabalgadura, no. Pudiera haberle ofrecido ese tipo de ayuda: levántate y súbete a mi caballo, yo te acerco donde puedan ayudarte. Pero él sabía que este hombre no estaba en condiciones ni siquiera de mover un dedo para poderse ayudar por sí mismo, y eso es lo que Dios ha visto en nosotros, amén. Solo que a veces nosotros no somos conscientes, o el hombre a veces no es consciente de esa condición que tiene delante de Dios, y piensa que todavía puede hacer algunos esfuerzos. O a veces nosotros mismos no somos conscientes de la condición que hay en los demás, y pensamos que podemos exigirles a ellos un nivel de santidad antes de que Dios pueda ayudarles. Pero dice que aquí Él es el que nos ha dado como un regalo, por su infinita gracia y por su misericordia, nos ha dado vida a vosotros cuando nosotros no estábamos sanos y salvos, no, cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo,
en los deseos de nuestra carne. O sea, fíjate, la condición de muerte que habla acá, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, es porque nosotros andábamos y vivíamos conforme a los deseos de nuestra carne. Amén. Esas eran las evidencias de que nosotros estábamos muertos, que no vivíamos conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a nuestros propios deseos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Es por pura gracia que nosotros podemos presentarnos delante de Dios. Es por pura gracia que el Señor ha restaurado nuestra vida. Es por pura gracia que el Señor puede seguir ayudándonos a restaurarnos, a sanarnos, a darnos de su vida eterna en nosotros. Amén. No tenemos ningún mérito delante de Dios, pero sí podemos confiar en su infinito amor y en su infinita misericordia que Él tiene por nosotros, de que Él conoce nuestra condición y que Él puede venir a socorrernos. Amén. Y ayudarnos en medio de nuestra debilidad. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Entonces vemos cómo esta palabra se corresponde acá con aquel samaritano. Entonces podemos identificar que este es buen samaritano, quien finalmente se acerca a este hombre en misericordia, quien verdaderamente puede tendernos la mano y ayudarnos de la manera en que nosotros lo necesitamos, es una figura de Cristo mismo, ¿no? Acercándose al hombre en su condición y queriendo rescatarnos y salvarnos, ¿no? Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. O sea, él no esperó que él fuese quien se acercara, sino el Señor mismo le encontró. Y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, ¿no? Y sabemos bien que este aceite y este vino son figuras, el vino es figura de la sangre de Cristo. Amén. La sangre de Cristo que fue derramada en la cruz, y el aceite es figura del Espíritu Santo. Amén. Y estas dos son las cosas que este hombre usó para sanar las heridas de este hombre que estaba en esta condición de muerte. Amén. Y estas dos mismas cosas son las cosas que todo hombre necesita para poder tener vida delante de Dios. Amén. La sangre de Cristo, la sangre que nos justifica, la sangre que nos perdona, la sangre que nos limpia. Lo primero que necesita el hombre para estar delante de Dios, para volver a poder estar en esa condición en la presencia de Dios, es ser limpio por la sangre de Cristo. Es que haya un arrepentimiento en nuestro corazón y que nosotros podamos venir delante de Dios, reconocer nuestra maldad, reconocer nuestra posición, reconocer nuestra condición delante de Él y pedir que el Señor nos perdone y que nos limpie por los méritos de la sangre de su Hijo. Es lo único que nosotros podemos acudir, en lo único que nosotros podemos verdaderamente acudir para poder ser restaurados. Amén. Cuando nuestra comunión, hermanos, con el Señor está afectada por causa de nuestro apartamiento de Él, cuando el enemigo ha querido destruir nuestra comunión con el Señor, lo único que nosotros podemos pedir al Señor es que Él nos restaure, que Él nos limpie, que Él nos perdone por habernos apartado de Él por medio de la sangre de su Hijo. Amén. No pretendamos en ninguna medida presentar alguna justificativa delante de Él, justificarnos de ninguna otra forma. Amén. Cuando nosotros nos hemos apartado de Dios, lo único que podemos hacer es que pedirle que Él nos perdone. Amén. Y Él tiene esa provisión para perdonarnos porque la sangre de su Hijo está a nuestro favor y la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. Amén. Entonces el perdón, la sangre de Cristo es lo que el hombre verdaderamente necesita conocer. El hombre necesita conocer que está apartado de Dios, de la vida de Dios, y que está en una condición de muerte. Eso el hombre necesita conocerlo. Amén. Pero también necesita conocer entonces que Dios tiene una provisión para eso, para ese pecado, para esa condición de muerte en la que Él está, que Él envió a su Hijo a rescatarnos y que su Hijo ha derramado su sangre y que su sangre nos limpia de todos nuestros pecados y que tenemos perdón, que podemos obtener perdón de parte de Dios por la sangre de su Hijo. Amén. Eso representa
la sangre de Cristo, ese vino que este hombre puso sobre las heridas de este hombre. Amén. Y también dice entonces el aceite, y el aceite es figura, como decíamos, del Espíritu. Amén. Y el Espíritu es la otra provisión preciosa que nosotros necesitamos en nuestra vida para volver a la condición en la que Dios quiere que nosotros estemos. Amén. Porque Dios no solamente quiere perdonarnos, Él quiere también darnos de su provisión en nuestra vida. Él quiere darnos una nueva vida en Él. Amén. Y para eso nos ha dado de su Espíritu. El Señor no quiere solamente que constantemente Él tenga que estar perdonándonos. No, el Señor nos perdona, nos limpia, pero una vez que hemos sido limpios por su sangre, entonces el Señor nos da la provisión de su Espíritu Santo en nosotros. Amén. Y su Espíritu Santo en nuestra vida es el que nos hace nuevamente florecer, el que nos puede nuevamente dar una vida delante de Dios, el que nos transmite nuevamente la vida de Dios en nuestro ser. Amén. El que nos fortalece, el que nos puede dirigir, el que nos da la capacidad de volver a estar en pie delante de Dios. Amén. El que nos da la fortaleza, el que nos transmite la victoria de Cristo en nuestra vida para que aquello que nos aparta de esa comunión con Dios sea verdaderamente vencido en nuestro ser. Amén. Que esa victoria que el Señor Jesús logró como hombre, ahora también esté en nosotros. Y que aquello que nos apartaba de la comunión con Dios, ahora pueda ser vencido por la vida de Dios que mora en nosotros, por Cristo Jesús. Amén. La sangre y el Espíritu. Hermanos, si el Espíritu Santo no mora en nosotros, nosotros no podemos agradar a Dios, no podemos estar en pie delante de Él. Nadie que no tenga el Espíritu de Dios morando en su vida puede llegar a ser justo delante de Dios, no puede andar en los caminos de Dios, no puede sostener su vida delante de Dios. Amén. El Señor nosotros necesitamos de ese aceite del Espíritu Santo de Dios que nos dirija, que nos guíe, que nos fortalezca, que nos capacite para hacer lo que Dios espera que nosotros hagamos. Amén. Entonces el aceite es la otra provisión que el Señor nos da. El Señor nos perdona y nos da la provisión necesaria para que eso que en nosotros nos ha llevado a esa condición de muerte sea vencido en nosotros también. Amén. Nos transmite la victoria de Cristo Jesús para que ahora esté en nosotros, en nuestras vidas. Amén. Entonces, esto es lo que el Señor necesita hacer en nosotros. Amén. Y es lo que Él ha venido haciendo, como decíamos, como leía ya en Efesios, ¿no? En los cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo. Amén. Pero ahora el Señor ha venido, ha tenido misericordia de nosotros, nos ha limpiado por su sangre preciosa. Amén. Y esa sangre está disponible cada vez que nosotros nos apartamos del Señor. Pero también tenemos entonces el suministro de su vida por medio de su Santo Espíritu. Amén. En los cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo. Amén. Cuando andábamos en la voluntad de nuestra carne, pero ahora está el Espíritu que mora en nosotros. Y ahora esa voluntad de la carne, esa carne que fue vendida al poder del pecado y de la muerte, ahora también está el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo nos quita de esa condición caída y nos pone en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús entonces nosotros podemos obtener la victoria por medio de esa ley de vida en el Espíritu que Dios nos da. Amén. Entonces el Espíritu Santo es una provisión que Dios nos da también para sacarnos de esa condición. Amén. Para rescatarnos de esa condición caída que tenemos delante de Dios. Entonces aquí dice que vendó sus heridas echándoles aceite y vino, ¿no? Y poniéndole en su cabalgadura. Gloria al Señor. Amén. Porque el Señor ahora que nos rescata para Él quiere que toda nuestra carga, que toda nuestra vida esté en Él, esté puesta en Él. Amén. El Señor quiere que nuestra vida sea una vida que depositemos nuestra vida en Él, que nuestro esfuerzo sea puesto en Él. Amén. Él es el que quiere llevar nuestra carga. El Señor no quiso salvarnos para que ahora que hemos sido perdonados, entonces imponernos nuevamente toda la carga de nuestro vivir y de nuestro andar sobre nuestros hombros, y que veamos nosotros cómo podemos defendernos delante de Él y en medio de nuestra vida, en este caminar. Amén. No, el Señor quiere llevarnos a su cabalgadura, y eso implica que el Señor es el que ahora quiere conducirnos. Amén. Que Él quiere llevarnos. O sea que nuestra vida cristiana, nuestro andar, nuestro caminar con Cristo, una vez que hemos sido perdonados por Él, limpios por su sangre, una vez que Él nos ha dado de su Santo Espíritu, debe ser una vida liviana,
una vida de paz, amén, una vida de tranquilidad. Todo lo que carga nuestro corazón, todo lo que nosotros produce un esfuerzo natural, carnal, no es lo que Dios ha querido para nuestra vida, ¿no? Quizás estamos todavía esperando que aquel levita o aquel sacerdote venga en nuestra ayuda, ¿no? Pero cuando nosotros aceptamos nuestra condición, sabemos que lo único que podemos hacer es pedirle al Señor que Él nos lleve, que Él nos siga ayudando. Amén. No somos suficientes para levantarnos y no somos suficientes para andar por nosotros mismos sin la ayuda y sin la provisión y sin la gracia de Dios en nuestra vida. Amén. El Señor quiere llevarnos, Él quiere tomar nuestras cargas. Por eso Él decía, todos aquellos que estén cargados y cansados, vengan a mí, amén, que yo les haré descansar, amén. Él quiere que nuestro peso sea puesto sobre Él, amén. Y eso no quiere decir que seamos irresponsables con nuestra vida, no, solo que nosotros sabemos que poniendo nuestro peso delante del Señor, el Señor nos va a conducir, nos va a fortalecer, nos va a ayudar para que nosotros podamos andar juntamente con Él, amén, llevar ese yugo juntamente con Él. Entonces el Señor quiere verdaderamente darnos descanso, traernos descanso, amén. Hermanos, no podemos permitir que nuestra vida cristiana se vuelva un peso para nosotros, en nuestro corazón. Amén. El Señor no nos ha traído para ponernos un peso sobre nosotros. Él quiere darnos descanso. Él ha venido para darnos reposo. Amén. Y libertad. Y si nosotros podemos entender la provisión que Él ha dado a nuestra vida, verdaderamente descansamos en Él. Amén. Nosotros debemos conocer más la obra de Cristo por nosotros, lo que Él quiere hacer por nosotros. Amén. Y entender y poder descansar en lo que el Señor ha hecho a nuestro favor y quiere y puede seguir haciendo a nuestro favor. Amén. Quizás este hombre pudo haber sentido un poco de alivio en sus heridas, haber querido caminar, andar, amén. Pero seguramente en la condición que estaba, se daría cuenta que no tenía las fuerzas necesarias para hacer esto todavía, que necesitaba ser llevado en los hombros en esta cabalgadura, amén, de este hombre. Entonces no podemos pensar que en algún momento somos suficientemente fuertes y justos delante de Dios como para andar delante de Él por nuestros propios méritos y nuestras propias fuerzas. Debemos siempre pedirle al Señor su gracia y su misericordia, amén, y que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos ayude para seguirlo a Él. Entonces dice que le puso en su cabalgadura y dice luego lo llevó al mesón y cuidó de él, ¿no? Entonces precioso es que el Señor nos lleve a un lugar de reposo, a un lugar de refugio, a un lugar de descanso, amén. Y podríamos de alguna forma entender que este lugar al cual el Señor nos lleva, a este mesón, después de habernos rescatado, después de ponernos sobre su cabalgadura, pues es un lugar donde nosotros encontramos abrigo, amén. Y ese lugar pues puede ser una figura también de su casa, de su iglesia, amén. Todos nosotros hemos sido encontrados por el Señor en algún momento en el camino. A todos el Señor nos ha tenido que ayudar en algún momento. Nos ha tenido que encontrar en la condición en la que nosotros estábamos, perdidos, amén. Y Él tendernos su mano, conocer la obra de salvación que Él hizo por nosotros, amén. Y entonces traernos a este mesón en el que hoy nosotros estamos, ¿no? Y en el cual el Señor quiere seguir cuidando de nosotros, en el cual el Señor quiere seguir cuidando nuestras heridas y ayudándonos, amén. Entonces el Señor nos ha traído en medio de su casa, en medio de su pueblo, en donde nosotros debemos encontrar también ese cuidado de parte de Él, amén. Podemos encontrar ese cuidado de parte de Él. Entonces por eso es tan importante que nosotros siempre podamos permanecer en ese mesón en el cual el Señor nos ha puesto, amén. Porque es allí donde Él puede tener cuidado de nosotros, donde Él puede seguir ayudándonos, donde Él puede seguir cuidándonos, donde Él puede seguir sanando nuestras heridas, amén. El Señor tiene que continuar ayudándonos y eso lo puede hacer ya no en el camino, sino en medio del mesón. Y para eso el Señor nos ha puesto en medio de su casa. Para eso el Señor nos ha puesto en comunión con los hermanos, amén, en este mesón, donde Él encarga que podamos seguir siendo cuidados, como le dice ahí al mesonero, ¿no? Que es una figura del Espíritu Santo. Dice, otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré
cuando regrese. Amén. Entonces es la obra del Señor, rescatarnos, limpiar nuestras heridas, limpiar nuestros pecados, perdonarnos, reconciliarnos con Él, darnos la provisión de su Santo Espíritu y traernos al mesón. Amén. Y en medio del mesón, entonces seguimos siendo cuidados por ese mesonero. Amén. Y por medio de todos los que hemos sido también traídos a este mesón. Amén. Todos nosotros hemos sido en algún momento esos hombres que estábamos en el camino y ahora Dios nos ha restaurado y estamos acá ahora juntos. Y estamos juntos para seguir siendo cuidados por Él, para seguir siendo sanados por Él. Amén. Entonces debemos tener esa conciencia de que en medio de la casa de Dios, en medio de la iglesia, el Señor sigue restaurando nuestras vidas. Amén. Y tenemos que ser conscientes de que todos los que estamos acá necesitamos todavía un cuidado y necesitamos seguir siendo sanos. Amén. Ninguno de los que estamos acá podemos pensar o mirar con desprecio a los otros como si nosotros mismos no hubiésemos sido en un momento ayudados por Dios, por el Señor. Amén. Como si nosotros mismos no tuviéramos todavía cosas que el Señor tenga que restaurar en nuestra vida. Amén. Tenemos que mirar a nuestros hermanos con aquella misma misericordia con que este samaritano encontró a este en el camino y lo ayudó hasta traerlo al mesón. Amén. Todos los que estamos acá podemos decir que somos personas que habíamos sido heridas. Amén. Y que el Señor nos rescató y nos salvó, y aquí estamos. Amén. Entonces no podemos menospreciar la obra que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Y quizás en algunos el Señor ha podido restaurar más cosas, en otros todavía el Señor va en un proceso, y debemos entender ese cuidado que el Señor espera que en medio de su casa haya de unos con otros. Amén. El Señor dice que Él volverá un día y que Él recompensará todo lo que nosotros gastemos de más en el cuidado de aquellos que han sido alcanzados por Él. Amén. Así es de que el Señor recompensará también nuestra paciencia, la paciencia que debemos tener de unos con otros. Amén. El cuidado que debemos tener unos con otros. Amén. El soportarnos. Quizás eso que gastemos de más, como le decía, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré. Ese que gastemos de más, quizás sea ese poquito de paciencia que a veces debemos tener por otros. Amén. Ese cuidado que a veces necesitamos tener por aquellos que el Señor ha traído. Amén. Cada hermano es precioso porque el Señor ha decidido rescatarlo. Amén. Porque el Señor lo ha levantado y le ha dado una nueva vida. Y aquí estamos todos los que el Señor, con los cuales el Señor ha hecho esa obra. Amén. O sea que confiamos en que el Señor, por medio de su Espíritu, nos ayude también a cooperar en ese cuidado y en ese restaurar de lo que Dios quiere hacer por nosotros. Amén. Aquí en medio de los hermanos, en medio de la iglesia, de la casa en general de Dios, llegan personas con hogares destruidos, llegan personas con vidas perdidas. Amén. Y el Señor los ha encontrado y los ha traído. Y en medio de la comunión de los hermanos, en medio del cuidado de los hermanos y de conocer al Señor, eso tiene que ir restaurándose. Todo lo que el enemigo quiso robar tiene que irse restaurando nuevamente para nosotros. Amén. Si perdimos la paz, el gozo, tenemos que volverla a encontrar, y eso el Señor lo hace en medio de su casa, en medio de sus hijos. Amén. Entonces fíjense como un poquito complementando ahí el pasaje, ahí donde leíamos en Juan 10. Entonces habíamos leído el verso 10, Juan 10:10, hasta donde dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice el Señor Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Él es el Señor el que ha venido a mí, a nosotros. Luego dice el verso 16: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Eso es lo que el Señor quiere hacer, reunirnos como un rebaño. Amén. Aquellos que escuchamos su voz. Fíjense también en el libro de Gálatas, hablando de ese cuidado que el Señor espera que podamos nosotros tener de unos por otros, en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, verso 1. Hermanos,
si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Dios, de Cristo. Amén. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Amén. Nosotros debemos comprender muy bien lo que éramos nosotros antes y acordarnos de dónde el Señor nos ha sacado. Amén. Para con esa misma misericordia entender también a otros y restaurarles con espíritu de mansedumbre. Amén. Considerándonos a nosotros mismos primeramente. Luego dice el verso 9 también ahí, es Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, ¿no? Entonces esto es lo que el Señor espera en ese mesón al cual el Señor nos ha traído y del cual el Señor espera que cooperemos también en esa obra, ¿no? Entonces, volviendo ahí a Lucas capítulo 10, ya para terminar. Entonces dice, verso 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo, ¿vale? Entonces, normalmente es que tendemos a nosotros identificarnos con el samaritano, primeramente, ¿no? Pensamos que lo que el Señor espera de nosotros es que seamos nosotros los samaritanos, que ayudemos a aquellos que están en una condición de dificultad. Pero eso solamente lo podremos hacer si primeramente nos identificamos con aquel hombre que está primero tendido en el camino. Amén. En una situación en la cual necesita ayuda. Amén. Y claro, el Señor también espera que nosotros llevemos a otros también a Cristo. Amén. Lo llevemos hacia ese camino, hacia esa provisión, hacia esa obra salvadora del Señor. Amén. Pero el Señor lo que quiere entonces es que nosotros justamente llevemos a ese samaritano, amén. Que no traigamos al sacerdote, que no traigamos al levita, presentando como si eso fuera la solución para las personas, sino que verdaderamente podamos presentar a Cristo, a su obra, a su gracia, a su espíritu, a su obra, a su obra en la cruz, como la verdadera solución para la situación y la condición de las personas. Amén. Entonces que podamos nosotros conocer cada vez más profundamente la obra del Señor Jesús, agradecerle por lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Y asimismo también ser misericordiosos con los otros. Amén. Conforme el Señor nos vaya ayudando. Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús, te agradecemos, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor, todo lo que tú has invertido, Señor, en cada uno de tus hijos, que es lo más precioso que tú tenías, Señor, que era a tu propio Hijo, al cual tú enviaste para rescatarnos, para darnos vida, para limpiarnos, también para sanar todas nuestras heridas, Señor. Te agradecemos, Señor, la obra de cuidado que tú tienes para con nosotros, porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has cuidado y nos has venido ayudando, Señor. Y sabemos, Señor, que tú lo continuarás haciendo, Señor, hasta perfeccionar la obra, hasta el día de tu venida, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, que tú también nos des un corazón sencillo, humilde, Señor, manso, Señor, misericordioso para con todos, Señor, para con aquellos que están todavía perdidos en el camino y también para aquellos que tú has rescatado ya, Señor. Gracias, Señor, por nuestros hermanos. Gracias por
acercarnos unos a otros, Señor. Concédenos el seguirnos cuidando, el seguir cooperando en ese trabajo que tú tienes, Señor, de volvernos hacia ti y de restaurar nuestras vidas, Señor, de sanar todas nuestras heridas, Señor, y recuperar todo de lo cual hemos sido despojados, Señor. Gracias te damos en el precioso nombre de Jesús. Nos ponemos delante de ti, Señor. Guarda nuestra salida, nuestro regreso a casa, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.